Acabábamos de firmar los papeles del divorcio y mi marido y mi suegra soltaron una carcajada grosera al instante. Iban a llevar a la otra a casa para celebrarlo. Pero solo 7 días después me llamaban desesperadamente, acumulando 98 llamadas perdidas. Señoras y señores, la sala de mediación de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid estaba realmente sofocante aquel día. El viejo juez se bajó las gafas hasta la punta de la nariz, mirándome con lástima, y luego echó un vistazo al hombre que estaba sentado enfrente, moviendo la pierna con arrogancia. Doña Elena, ¿se lo ha pensado bien? ¿Acepta recibir 2 millones de euros en efectivo y ceder el 100% de las acciones de la empresa Frutas Selectas del Mediterráneo S.L. al señor Javier? Según la tasación, la empresa vale actualmente no menos de 4 millones. Si cede de esta manera, sufrirá una gran pérdida económica. El juez se aclaró la garganta, intentando advertirme por última vez. Antes de que pudiera abrir la boca, Javier, el hombre con el que había compartido cama durante 5 años, dio un puñetazo en la mesa. Su cara estaba roja como un tomate y la papada le temblaba con cada respiración resoplante de quien se cree superior. Gruñó con esa voz aguda típica de los hombres mediocres, pero con un orgullo por las nubes. ¡Qué pérdida ni qué pérdida! Señoría, usted no está siendo objetivo. Una mujer que no sabe parir no sirve para nada. Está inútil. Llevarse 2 millones de esta familia ya es una bendición de Dios. Es la caridad más humana que este Javier le puede dar. La empresa se levantó gracias a mi destino. Es la suerte de mis antepasados que me protege. Ella solo era una empleada asalariada. Ahora que se largue con ese montón de dinero, ¿qué más quiere exigir? Doña Carmen, mi suegra, sentada justo al lado de su hijo, alisándose su nuevo, chillón vestido de seda, frunció los labios para seguirle la corriente a la boca, desdentada de su hijo, escupiendo un gargajo imaginario en el suelo del juzgado. Eso es, esta casa ha tenido la desgracia de cargar con una gallina que no pone huevos. Un dineral no sirve de nada si no hay quien continúe el apellido. Firma. Rápido, mujer, que mi hijo y yo tenemos que irnos. En casa estamos preparando un banquete para recibir a la nueva nuera, para recibir al heredero varón. ¿Qué mujer más venenosa? No puede parir y encima quiere repartirse los bienes de la familia política. 2 millones es demasiado para ti. Cógelos para tu jubilación, porque a una como tú ya no la querrá nadie. Miré a madre e hijo, y una sonrisa fría se dibujó en la comisura de mis labios. No entendían que esos 2 millones de euros en efectivo que habían tenido que reunir corriendo por todas partes, hipotecando el chalet de La Moraleja y drenando el flujo de caja de la empresa para transferirlos a mi cuenta ayer, eran la soga que yo misma había trenzado para ahorcarlos. Una empresa comercial, si no tiene flujo de caja ni credibilidad con los proveedores, ese valor de 4 millones de euros es solo un cadáver seco esperando pudrirse. Señoría, ya he tomado una decisión. Páseme el bolígrafo, por favor, dije, con una voz tan tranquila como la superficie de un lago en invierno, sin una sola onda de emoción. Cogí el bolígrafo Bic y mi firma, decidida y afilada, se deslizó sobre el papel blanco. Sin dudas, sin tristeza. 5 años de juventud, 5 años trabajando como una mula, levantando un imperio desde un puesto de mercadillo hasta la cima. Ahora, convertidos en un saldo de 2 millones de euros limpios en mi cuenta, sentí un alivio extraño. Apenas solté el bolígrafo, Javier y su madre se abalanzaron para arrebatar el acuerdo, como si temieran que cambiara de opinión. Se abrazaron, riendo a carcajadas en medio de la solemnidad del juzgado. Me levanté, me alisé la americana blanca, cogí mi bolso y salí por la puerta, dejando atrás el ruido de aquella gente desagradecida. El sol del mediodía de verano en Madrid golpeaba el asfalto ardiente. Al salir por la puerta del juzgado, lo primero que vi fue el Maybach negro brillante de la empresa, el coche que yo había comprado con mi dinero, pero que Javier insistió en poner a su nombre para fardar en sus relaciones diplomáticas. La puerta del coche
estaba abierta. Sofía, la autoproclamada señorita de alta sociedad, estaba apoyada en la puerta. Llevaba un vestido premamá de marca ajustado y no dejaba de acariciarse la barriga de apenas 8 semanas, mirándome con ojos triunfantes y coquetos. Javier y doña Carmen salieron corriendo torpemente del patio del juzgado. Al ver a Sofía, doña Carmen abandonó su pose de gran señora y corrió temblorosa a sostener el brazo de la chica como si sostuviera a una reina. ¡Ay, madre mía! El heredero de la abuela. ¿Qué haces aquí de pie con este sol? Entra en el coche con el aire acondicionado, hija. Esa mujer estéril ya se ha largado para siempre. A partir de ahora, esta casa es tuya, este imperio de millones es todo tuyo. Javier rodeó con el brazo la cintura de su amante, levantó su cara de papada para mirarme y soltó una risita burlona. Mírala bien, Elena, esto sí es una mujer de verdad. Por muy lista que seas, por mucho carácter que tengas fuera, en casa solo eres una mujer fracasada. Coge mis 2 millones y vive decentemente, y no se te ocurra volver aquí a pedir nada. Sofía inclinó la cabeza y dijo con voz empalagosa: ¿La señora Elena se va en taxi? ¿Necesita que Javier le diga al chófer que la acerque un tramo? Al fin y al cabo, acaba de salir de casa con las manos vacías. Pobrecilla, me detuve. El viento caliente que corría por la calle me movió el pelo. Miré fugazmente la barriga de Sofía y luego miré directamente a los ojos de Javier. Una mirada afilada como una navaja de afeitar que hizo que la sonrisa en sus labios se congelara un segundo. Que os aproveche, solté esas 3 palabras. Sin una sílaba de más, sin dignarme a discutir con gente de esa calaña. Me di la vuelta y subí al taxi que ya estaba esperando. La puerta se cerró de golpe, tragándose todos los murmullos y burlas de la manada de buitres que había fuera. Por el retrovisor, vi cómo su coche se alejaba a toda velocidad hacia el lujoso chalet. Tenían prisa por volver a celebrar el banquete. Celebrar que me habían echado, celebrar que se habían quedado con la mina de oro. Sonreí levemente. Disfrutad mientras podáis, idiotas. Los 2 millones en efectivo han sido retirados. La empresa ahora es solo un cascarón vacío con deudas, colgando. A ver cuánto tiempo pueden sostener ese imperio el destino de gran señor de mi exmarido y el nieto heredero en la barriga de esa estafadora. El taxi giró hacia una callecita tranquila y arbolada en el barrio de Chamberí. El ruido y el ajetreo de la ciudad parecieron quedar atrás, dando paso al canto de las cigarras y a esa atmósfera pacífica y familiar. Bajé la ventanilla y respiré hondo. El aire aquí no olía a la colonia barata mezclada con el puro, falso de Javier, ni al olor a incienso rancio mezclado con los reproches matutinos de doña Carmen. Olía a libertad. El coche se detuvo frente a una verja de hierro pintada de verde carruaje. La antigua casa de mis padres, con su tejado de tejas viejas, descansaba tranquila bajo la sombra de un gran castaño. Apenas bajé del coche, con la única maleta pequeña que me había traído del chalet, la puerta de madera se abrió chirriando. Mi padre, con el pelo ya medio blanco y vistiendo una camiseta de tirantes, desgastada, estaba parado en el umbral. Mi madre salió corriendo de la cocina, todavía con el cucharón de la sopa en la mano, con los ojos rojos e hinchados. «Elena, hija, ¿ya has vuelto?» La voz de mi madre temblaba, rota. Tiró el cucharón a toda prisa y corrió a abrazarme. El olor a guiso casero y el sudor agrio de mi madre me envolvieron, cálidos y extrañamente reconfortantes. «Mamá, ya estoy en casa. Papá, tu hija ha vuelto». Acaricié suavemente la espalda de mi madre y sonreí. Mi padre se acercó, sus manos ásperas y llenas de callos temblaban al coger mi maleta. No lloraba, pero apretaba los dientes, mirando con dolor a la hija que había criado con tanto mimo y que ahora cargaba con la amarga sentencia de un divorcio. «Volver es lo mejor. Te dije desde el principio que esa casa no era tu lugar. Casarse con un ignorante. Tarde o temprano pasa esto. Bueno, somos pobres, pero si hay lentejas, comemos lentejas,
No tenemos que aguantar a nadie, mi padre, gruñó, girando la cara para ocultar la lágrima que asomaba en la comisura de su ojo. Ayudé a mi madre a entrar en la casa y me senté en el fresco sofá de madera del salón. No había sofás de piel importada ni lámparas de araña de cristal, deslumbrantes, solo el olor a madera vieja y una paz profunda. Mi madre no dejaba de tocarme las manos y los brazos, llorando a sollozos. ¡Ay, Dios mío! Mi hija trabajando como una mula para esa familia, trayéndoles una montaña de dinero para que luego te calumnien y te echen así. Te llamaron estéril. Hija, ¿por qué no les tiraste el informe del hospital a la cara? Es él quien no puede tener hijos, no tú. Le apreté la mano con fuerza, cortando sus lamentos. No era necesario. Quería que lo creyeran así. Si no hubieran pensado que me tenían atrapada, ¿cómo iban a soltar obedientemente los 2 millones en efectivo para comprar mis acciones? Mamá, no llores más. Tu hija no ha perdido. Solo estoy sacando la basura de mi vida. Mi madre se quedó atónita mirándome, como si no pudiera digerir los cálculos fríos en la cabeza de su hija. Mi padre asintió levemente. Él siempre supo que yo no era el tipo de mujer que agacha la cabeza fácilmente. Venga, lávate la cara y las manos y vamos a comer. Hoy tu madre ha hecho gazpacho y tortilla de patatas, tus favoritos. Mi padre tosió un poco y le hizo señas a mi madre para que sirviera la mesa. En aquella comida comí 3 platos llenos. No hubo ruido de platos rotos, ni los murmullos de mi suegra maldiciendo al árbol seco, sin frutos. No hubo teléfonos, sonando urgentemente desde los distribuidores. El gazpacho fresco y la tortilla crujiente tenían el sabor de la vida que me había perdido durante 5 años. Después de comer, entré en mi antigua habitación. Todo seguía intacto como el día que me fui para casarme. La cama de madera con la colcha de flores. El olor a sol en la almohada. Saqué el móvil del bolso. El mensaje del banco confirmaba que el saldo de la cuenta seguía inmóvil con esa larga fila de ceros. Apagué el teléfono. Saqué la tarjeta SIM y la tiré al cajón. Todos los canales de comunicación con aquel mundo podrido se habían cortado oficialmente. A partir de este momento, quien viva o quien muera, si la empresa quiebra o prospera, si la familia de mi exmarido se hunde o nada en la abundancia, ya no es de mi incumbencia. Me dejé caer en el colchón, mi espalda dolorida por los largos viajes en autobús para negociar con agricultores, mi cabeza tensa como una cuerda de violín por las noches en vela revisando libros de cuentas. Todo pareció relajarse por completo. Me tapé con la sábana hasta el pecho, cerré los ojos, y no cayó ni una sola lágrima. Cuando una mujer ya ha agotado sus sentimientos, cuando ha visto a través de la crueldad y la cobardía humana, las lágrimas son un lujo que no merece la pena malgastar. Me sumí en un sueño, profundo, sin pesadillas, sin sobresaltos por el despertador. El sueño más completo y pacífico que había tenido en mis 1825 días como nuera en casa ajena. Fuera, la tormenta se estaba gestando, lista para caer sobre las cabezas de aquellos que estaban borrachos en su victoria imaginaria. Pero en esta pequeña habitación, la tormenta se había detenido tras la puerta. 7 días después, el clima de Madrid cambió a unos días de final de verano más frescos. La luz del sol de la tarde, de color miel, atravesaba las hojas del castaño, proyectando rayos brillantes sobre el patio de baldosas rojas de la casa de mis padres. Estaba sentada en una silla de mimbre, removiendo tranquilamente una taza de infusión de manzanilla con una cucharilla de plata. En estos días había comido y dormido bien, mi piel había recuperado su color rosado. Ya no tenía el aspecto pálido de una directora ejecutiva siempre con la cara pegada a los informes financieros. Abrí el cajón y saqué el viejo teléfono. 7 días sin noticias era el tiempo perfecto para que una empresa que funcionaba fluidamente gracias a mi prestigio personal empezara a mostrar sus tumores necróticos. Era hora de ver cómo pataleaban esos buitres. Inserté la SIM y encendí el teléfono.
En cuanto el logo parpadeó, el aparato vibró violentamente como si tuviera un ataque epiléptico. Mensajes de llamadas perdidas, SMS basura, WhatsApps, mensajes de Telegram, llegaban en tropel, sonando continuamente y haciendo eco en el tranquilo rincón del patio. Los pitidos agudos duraron casi 2 minutos sin parar. Tomé un sorbo de té, mirando tranquilamente las líneas de texto parpadeando en la pantalla. 98 llamadas perdidas, de las cuales 30 eran del fijo de la empresa, 15 de los principales proveedores de Valencia y Almería, y el resto de los móviles personales de Javier y doña Carmen. Mirando el historial de llamadas, podía imaginar el gráfico emocional de esa familia. Los primeros 3 días, ninguna llamada. Seguramente seguían borrachos, de riqueza, ocupados presumiendo ante los parientes sobre la nuera de alta sociedad embarazada del nieto heredero. El cuarto día empezaron a llegar algunas llamadas dispersas de contabilidad. El quinto día, las llamadas de Javier aparecieron a medianoche. Y el sexto y séptimo día, la frecuencia de las llamadas fue densa hasta la locura, a cualquier hora del día o de la noche. Justo en ese momento, el teléfono se iluminó de nuevo. La llamada número 99. En la pantalla apareció el nombre que aún no había borrado. Javier. Dejé la taza de té en la mesa, deslicé la pantalla para contestar y puse el altavoz. Antes de que pudiera hablar, al otro lado de la línea, se oyó un ruido caótico como el de un mercado. Ruido de cosas rompiéndose. Los gritos desgarradores de doña Carmen y por encima de todo, la voz temblorosa, tartamuda y llena de pánico de Javier. Elena, Elena, gracias a Dios que coges el teléfono. Elena, sálvame, sálvala, empresa, se han revelado todos. Me quité una hebra de manzanilla del labio y respondí con una voz plana, más fría que el hielo, se ha equivocado de número. El presidente Javier está muy ocupado contando dinero. ¿Cómo es que tiene tiempo libre para llamar a su exmujer estéril? Te lo ruego, Elena, te lo suplico, Javier gritaba por el teléfono. Su voz aguda, habitual ahora, estaba ronca, ahogada como si alguien le estuviera estrangulando. Los agricultores del sur han cancelado los contratos en masa. Dicen que los firmaron por tu reputación. Ahora que tú no estás, no entregan la mercancía. El banco acaba de llamar exigiendo la ejecución de la deuda principal porque ven que el flujo de caja de la empresa ha caído. Mateo, ese Mateo, el jefe de ventas, me ha engañado. Me trajo papeles para que firmara la salida de stock. Ahora el almacén está vacío y se ha llevado a todo el equipo de ventas. A la competencia, maldita sea. Elena, no sé leer los informes financieros. No sé a dónde ha ido el dinero. Vuelve y sálvame, Elena. Al oír mencionar a Mateo, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. La sonrisa de un cazador cuando ve a su presa meterse sola en la trampa. Mateo era mi mano derecha, un tipo extremadamente inteligente, pero codicioso. Antes de irme, dejé deliberadamente agujeros en el proceso de gestión del almacén, suficientes para que alguien experto como él los viera y los explotara. Sabía, con certeza que, con la cabeza hueca y la pereza y vanidad de Javier, él firmaría cualquier papel sin comprobarlo. Mateo era solo el cuchillo que yo había prestado para asestar la puñalada final al cadáver seco de la empresa. Mezclado con los lloriqueos de Javier, se oían los rugidos de doña Carmen. «Ay, hijo mío, hemos hipotecado todas las tierras por ella. Ahora, ¿de dónde sacamos dinero para pagar la deuda? ¿Dónde está esa caradura de Sofía? Llama a su familia para que traigan dinero para rescatarnos rápido». Ay, Dios mío, qué desgracia de familia. Giré suavemente la cucharilla de plata en mi mano, dejando que esos sonidos de desesperación salieran por el altavoz del teléfono. La sensación en este momento, sinceramente, era increíblemente refrescante. Javier, dije lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. Cuando me
Obligasteis a divorciarme. Dijisteis que la empresa la había levantado vuestro destino, ¿verdad? Pues ahora usad ese destino para pagar la deuda del banco. La empresa ahora es tuya. La deuda es tuya. No tiene nada que ver conmigo ni con un céntimo mío. Si vivís o morís, si os vais a vivir debajo de un puente o os tiráis al río, es cosa vuestra. Elena, no puedes ser tan cruel. Al fin y al cabo, fuimos marido y mujer durante 5 años. Me engañaste, ¿verdad? Lo hiciste a propósito. Pediste los 2 millones en efectivo para vaciar el capital de la empresa, ¿verdad? Maldita Zoja. Javier pasó de suplicar a maldecir. Su naturaleza de matón cobarde resurgía al verse acorralado. Te equivocas. Solo me llevé la parte que me correspondía por mi sudor y mis lágrimas. Por lo demás, deseo que tú, tu familia y el nieto heredero encontréis pronto un buen sitio bajo un puente para vivir. Pulsé el botón de colgar antes de que pudiera gritar la siguiente frase. Mi dedo se deslizó suavemente, seleccionando la opción de bloquear el número permanentemente. Hice lo mismo con todos los números desconocidos, fijos y los de cualquiera relacionado con esa familia. El teléfono volvió a quedarse negro y el patio se sumió de nuevo en su paz habitual. Levanté la taza de té, tomé un sorbo. El agua de manzanilla, fresca y con un regusto dulce, bajó por mi garganta, limpiando todos los restos del pasado, para entender por qué pude ser tan cruel con la persona con la que compartía la cama y con el imperio que yo misma había creado. Hay que retroceder en el tiempo. Volver a hace 5 años, a un rincón maloliente de un mercado de abastos, donde germinó el mayor error de mi vida. Hace 5 años, yo era Elena, una brillante licenciada en Administración, Dirección de Empresas, por una de las mejores universidades de Madrid. Con mi título bajo el brazo, tenía oportunidades de sobra para trabajar en multinacionales con sueldos en dólares, sentarme en oficinas con aire acondicionado, llevar tacones altos y tomar café de Starbucks cada mañana. Mis padres estaban muy orgullosos de mí. Habían dibujado un futuro brillante para su hija obediente y talentosa, e incluso me habían echado el ojo a algunos partidos de familias bien, todos hijos de papá, pero la juventud a veces se ciega por la palabra amor. Conocí a Javier durante una investigación de mercado para mi trabajo de fin de grado. En aquel entonces, él era solo un joven que ayudaba a su madre a vender fruta en el bullicioso Mercamadrid. El Javier de aquella época no tenía barriga ni papada, no llevaba el pelo engominado, ni camisas de seda chillonas como ahora. Estaba moreno, delgado, con la camiseta empapada de sudor, siempre cargando pesadas cajas de fruta de los camiones al puesto. Cuando me vio tomando notas torpemente entre la multitud, me agarró del brazo para esquivar una carretilla que casi me atropella, y luego me dio una naranja, limpiándola apresuradamente en su camiseta, sonriendo con dulzura. Toma, niña, bebe un poco de zumo, que te va a dar una insolación. Su aparente honestidad y sencillez, y su aspecto dócil en aquel entonces, conquistaron la mente de una estudiante que nunca se había enfrentado a la vida real. Creía que los hombres ricos o poderosos de ahí fuera se echaban a perder fácilmente. Era mejor casarse con un hombre bueno, trabajador, y que los dos, juntos, codo con codo, pudiéramos comernos el mundo. Lo elegí con toda la arrogancia de una mujer que cree que puede usar su inteligencia para cambiar el destino de un hombre. Cuando llevé a Javier a casa para presentarlo, mis padres reaccionaron con violencia. Mi padre rompió el cenicero de cristal contra el suelo, señalándome a la cara y gritando: «Tantos años estudiando, ¿dónde tienes la cabeza? Cada oveja con su pareja. Hija, casarte con ese muerto de hambre sin estudios. Su mentalidad no está a tu nivel y vas a sufrir toda la vida, hija mía». Mi madre lloró durante 3 días y 3 noches, amenazando con morirse. Pero yo me arrodillé ante ellos y solté una frase lapidaria propia de la juventud, arrogante: «Papá, mamá, dadme 5 años, y os demostraré que mi ojo para elegir a las personas no falla». Ay, ojalá alguien me hubiera dado una buena bofetada aquel día para que despertara.
Pero no, me metí de cabeza en la familia de Javier con los ojos por cerrados. La verdad sobre la situación familiar de Javier era más cruel y sofocante de lo que imaginaba. Vivían en una chabola en un barrio marginal a las afueras de Madrid. Una casa baja y destartalada con techo de uralita lleno de agujeros. En época de lluvia se inundaba, y en verano era un horno. El puesto de fruta de su familia estaba en la esquina más miserable del mercado. La vida de Javier y su madre en aquel entonces consistía en noches en vela, esperando mercancía de segunda. La fruta que sobraba de los grandes mayoristas estaba en el suelo, siempre embarrado y lleno de basura. Los mosquitos zumbaban alrededor de las cajas de mangos mustios. Las manzanas golpeadas fermentaban y olían a ácido. Doña Carmen en aquellos días estaba flaca, con la piel curtida por el sol y el viento. Al conocerme, se mostró sumisa, efusiva, dulce en cada palabra. Su boca, desdentada, siempre estaba parloteando. Somos pobres. Solo espero que Javier se case con una mujer con estudios como tú, para mejorar la raza. Si vienes a ser nuestra nuera, te trataré como oro en paño. Si hay un plato de comida, te daré la mitad. Si hay un sitio fresco para dormir, te lo cederé a ti. Su sumisión, su obediencia y la docilidad de Javier cuando eran pobres ocultaron su naturaleza codiciosa, perezosa y conservadora que llevaban en la sangre. En aquel rincón miserable del mercado no había visión de futuro, no había ambición. Solo sabían aferrarse a trucos mezquinos, echar productos químicos a la fruta para que durara más, esconder la mercancía podrida en el fondo de las cajas, insultar a gritos a los clientes por unos céntimos. Miré el puesto de mercancía mustia, miré el montón de libretas de deudas, garabateadas con la letra ilegible de doña Carmen, y me dije a mí misma, no, puedo vivir así. Los conocimientos económicos que me había metido en la cabeza durante 4 años de universidad no eran para morir en el charco de este mercado. Y así, con la determinación de una mujer, me remangué y decidí demoler todos esos cimientos podridos y construir con mis propias manos un nuevo imperio. Un imperio que más tarde crearía a los monstruos más desagradecidos y crueles. Lo primero que hice al convertirme oficialmente en nuera fue derribar el puesto de fruta maloliente en aquel rincón miserable del mercado. El día que llamé a gente para desmontar el toldo roto y los mostradores de madera podrida, doña Carmen se tiró al suelo en medio del barro, golpeando la tierra con las manos, gritando como si hubiera un muerto en la familia. «¡Ay, vecinos! Esta nuera destructora quiere matarnos a mí y a mi hijo. Sí, cierras el puesto. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿De dónde sacamos el dinero para el alquiler del nuevo local y el capital? Niña caprichosa». Javier estaba encogido en un rincón, pálido, sin atreverse a decir ni media palabra para detenerme, pero miraba con miedo a su madre y luego a mí. En aquel entonces todavía me tenía miedo. Ignoré a mi suegra, que seguía revolcándose ruidosamente. Saqué del bolso mi cartilla de ahorros con 50.000 euros, todo el dinero de los regalos de boda y mis ahorros de estudiante, y la golpeé sobre la mesa de plástico sucia. Mi voz era clara y cortante, superando los lloriqueos. ¿Quiere pasarse toda la vida oliendo a basura, discutiendo por cada céntimo? ¿O quiere que dentro de 3 años vayamos en coche y vivamos en un chalet? Estos 50.000 euros son míos. Si ganamos, vivimos. Si perdemos, yo asumo la responsabilidad. A partir de ahora, yo decido sobre los negocios de esta casa. Se hizo el silencio. Doña Carmen se cayó de golpe y sus ojos brillaron al ver la cifra en la cartilla. La codicia de una persona pobre venció instantáneamente a su orgullo vano. Se levantó torpemente, se sacudió la ropa y su boca volvió a parlotear. Bueno, mamá solo se preocupa por vosotros. Como tú veas, tú eres la que tiene estudios, tú sabrás. Con mis conocimientos económicos y mi intuición de mercado, entendía perfectamente que las tendencias de consumo estaban cambiando. La gente ya no quería esa fruta barata y llena de químicos del mercado negro.
Necesitaban fruta limpia, con origen claro y marca. Alquilé un local espacioso y luminoso en una esquina de una calle céntrica y concurrida de Madrid. Instalé estanterías de madera de pino limpia, un sistema de iluminación cálida y aire acondicionado, neveras modernas. Nació la marca Frutas Selectas del Mediterráneo, Elena. Los clientes ya no tenían que taparse la nariz por el mal olor al entrar, sino que eran recibidos por el aroma natural de la fruta fresca y un servicio de asesoramiento atento. Pero abrir la tienda era solo la punta del iceberg. El corazón de este negocio estaba en el suministro. Para conseguir precios de origen y calidad exclusiva, no podía pasar por los intermediarios del mercado central. Decidí abrir el camino yo misma. Los meses siguientes fueron una cadena de sacrificios brutales que solo quienes han pasado penurias pueden entender. Fui sola, con la mochila al hombro, a las frías montañas de Huesca y los valles de Jerte para negociar con los agricultores de cerezas y frutas de hueso. Luego, cogí autobuses de largo recorrido que me destrozaban las tripas para bajar al sur, a los invernaderos de Almería y los campos de cítricos de Valencia. Bajo un sol abrasador, mi pelo se quemó por el sol, mi piel se oscureció, mis talones agrietaron por caminar por el barro en los campos de Huelva para conseguir las mejores fresas. Y mientras tanto, ¿qué hacía Javier? Se quedaba en casa con un delantal limpio, cobrando en la caja registradora y mirando el móvil. Me obedecía dócilmente como una máquina programada. Si yo decía que sacara mercancía, la sacaba. Si decía que hiciera una transferencia, la hacía. Con mis afiladas habilidades de negociación, convencí a los dueños de las mayores fincas para que firmaran contratos de suministro exclusivo a largo plazo conmigo, pagando a plazos gracias a mi prestigio personal. Les dibujé un panorama de beneficios estables y cumplí cada una de mis promesas. El sistema logístico lo organicé metódicamente, reduciendo la tasa de fruta estropeada del 30% a menos del 5%. El cielo no defrauda a quien se esfuerza. En solo 2 años, el dinero empezó a fluir como una cascada. De una tienda pasé a 2, 3. Y luego cubrí Madrid con una cadena de 15 mini mercados de fruta gourmet. La facturación se disparó de unos pocos miles a cifras de cientos de miles de euros al mes. Saqué oficialmente a la familia de Javier de la Chabola del Extrarradio. Compramos al contado un gran chalet, adosado de 3 plantas en una urbanización de lujo en La Moraleja. El viejo camión de reparto fue sustituido por una flota de furgonetas nuevas y brillantes, y finalmente el Maybach negro para aparentar. Había usado mis manos de mujer para amasar un verdadero imperio, pero no imaginaba que esos billetes relucientes eran como una droga estimulante inyectada directamente en el sistema nervioso de aquellos que eran cobardes por naturaleza. Cuando tenían hambre eran obedientes, pero con la barriga llena empezaron a surgir los vicios. El día que su familia se mudó oficialmente al chalet de 1 millón de euros fue también el día en que murió la suegra sumisa y aduladora de antaño. En su lugar apareció un monstruo llamado Nueva Rica, y mi pesadilla comenzó con esos días de riqueza. El pesado portón de hierro forjado del chalet de 3 plantas en la exclusiva urbanización se cerró, separando a la familia de Javier de su pasado fangoso y maloliente de la Chabola. El día de la mudanza, doña Carmen contrató incluso un grupo de mariachis que armaron un escándalo en toda la calle, como si quisiera anunciar al mundo entero que ella y su hijo habían entrado oficialmente en la alta sociedad. Yo estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando aquella escena grotesca, y en mi interior surgió un mal presentimiento. Y, en efecto, el dinero tiene un poder diabólico. Desnuda la naturaleza humana más rápido que cualquier otra cosa en el mundo. Después de solo 3 meses viviendo entre sedas, doña Carmen pasó de ser una anciana flaca y sumisa que me adulaba a convertirse en una versión defectuosa de una señora de la alta sociedad. Se tiñó el pelo de un rubio platino rizado. En sus 10 dedos siempre brillaban
anillos de oro de 24 quilates grandes como aceitunas. En lugar de la ropa, tela basta y colores oscuros, se ponía encima todo tipo de vestidos de seda de colores chillones con estampados de flores que hacían daño a la vista. Su degradación no estaba en la apariencia externa, sino en cómo trataba a los demás. Empezó a despreciar a la gente, especialmente a los trabajadores pobres. Con dinero, contrató a 2 empleadas del hogar, una para cocinar y otra para limpiar. Todos los días, al volver del trabajo, la oía gritar e insultar a las pobres chicas inmigrantes. Gentuza de pueblo, viviendo a mi costa. Si no fregáis bien el suelo os echo a la calle para que volváis a cuidar cabras a vuestro país. ¿Sabéis que estas baldosas son importadas de Italia? Aunque vendierais a toda vuestra familia, no podríais pagarlas, inútiles. Aquella boca desdentada que antes masticaba manzanas podridas, ahora solo estaba lista para escupir desprecio a la cara de los más débiles. Pero lo más aterrador era su actitud hacia mí. Olvidando que fui yo quien la sacó a ella y a su hijo del barro, empezó a imponer su autoridad de suegra, estableciendo unas reglas ridículas de gente rica. Una noche, cuando acababa de volver a casa a las 8, después de una tensa reunión del Consejo de Administración, ella estaba sentada, con las piernas cruzadas en el sofá de piel importada, golpeando sus uñas rojas contra la mesa de cristal templado, y dijo con arrogancia: «Elena, esta casa ahora es una casa de bien, con principios. Que tú seas directora fuera y mandes mucho no me importa, pero al cruzar esa puerta tienes que cumplir con las normas de la familia López. ¿Qué es eso de que una mujer esté todo el día en la calle, relacionándose con clientes hombres? ¿Dónde queda la decencia? Lo mejor para una mujer es quedarse en casa, ocuparse de las tareas, administrar el dinero y dárselo a su marido, dejar que el marido figure en los papeles. Eso es ser una buena esposa y una buena nuera». Me quité la americana y la dejé en el respaldo de una silla. Me serví un vaso de agua. La miré tranquilamente y respondí despacio: «Suegra, si yo me quedara en casa cocinando, el sofá en el que estás sentada, el vestido de seda que llevas y el Maybach que conduce Javier, no los tendrías en ensueños. Los principios de la familia López no generaron millones de euros, fue mi cabeza la que los creó. Tú disfruta de la vida y no te metas en mis negocios». Al oír mi respuesta, se puso roja de ira, se quedó sin palabras y no pudo replicar nada, solo soltó un resoplido frío y apartó la mirada. Pero desde entonces me guardó rencor. En cuanto a Javier, se degradó patéticamente, siguiendo el cliché del nuevo rico que mucho aparenta y poco tiene. De ser un chico de barrio, empezó a intentar jugar al golf, beber vino tinto, caro y fumar puros selectos. Se compró un reloj Rolex con diamantes, aunque en su muñeca parecía falso. El dinero fluía a sus bolsillos con demasiada facilidad, creándole delirios de grandeza. Siempre se daba golpes en el pecho, llamándose a sí mismo director general, yendo de copas con amigos de dudosa reputación. Declaraba a gritos: «Esa empresa está a mi nombre, yo la fundé. Mi mujer solo es una empleada, hace la gestión básica. ¿Qué saben las mujeres de visión macroeconómica? Mi éxito se debe a que nací con estrella, con destino de gran señor». Cuando esas fanfarronadas locas llegaban a mis oídos, yo solo podía sonreír con desdén. Un tipo que no sabía ni leer un balance de pérdidas y ganancias mensual, que tartamudeaba al diferenciar entre ingresos y beneficio neto, atreviéndose a llamarse destino de gran señor. Le dejé campar a sus anchas en ese caparazón brillante, porque sabía muy bien que una marioneta, si le cortas los hilos, se derrumba automáticamente en el barro. Cuando ya estaban saciados de dinero y fama imaginaria, doña Carmen empezó a dirigir su atención hacia otra ambición: el nieto heredero. Esta fue el arma mortal que utilizó para torturarme, convirtiendo mis años viviendo entre sedas en un infierno terrenal. Pasaron 5 años de matrimonio y mi vientre seguía plano.
Al principio, por estar ocupada construyendo la empresa, Javier y yo planificamos no tener hijos. Pero al tercer año, cuando el negocio ya estaba estabilizado, dejé de usar métodos anticonceptivos, y aún así, las buenas noticias no llegaban. Fue en este período cuando doña Carmen empezó a mostrar su cara más cruel. Cada cena en el lujoso chalet se convertía en un juicio de tortura mental. La mesa de madera maciza estaba llena de manjares. Marisco caro, jamón del bueno, no faltaba de nada, pero yo masticaba la comida con tanta amargura como si masticara tierra. Doña Carmen se sentaba en la cabecera, golpeando continuamente el cuenco vacío con los cubiertos. Sus ojos desorbitados me miraban afilados, como cuchillos. Es verdad que esta familia tiene mala suerte. Hemos metido a un gafe en casa. Arrastraba las palabras con voz agria y chillona. Dicen que árbol seco no da fruto, y mujer seca no da hijos, y no se equivocan. Tener montañas de oro y plata y no tener un varón para continuar el apellido es como no tener nada. ¿Piensas dejar que la familia López se extinga? Una mujer que no sabe parir, mejor comprar una cerda para criar. Al menos da jamones. Traerte ha sido un gasto de comida inútil. Estás vacía, eres una estéril. La palabra estéril la pronunció con fuerza, escupiéndomela a la cara como el insulto supremo. Apreté los cubiertos en mis manos, intentando contener la ira que hervía en mi interior. Miré a Javier, esperando una palabra de defensa de mi marido. Pero él solo miraba al plato, removiendo un trozo de carne, como si no oyera nada. Y de vez en cuando soltaba un suspiro profundo, haciéndose la víctima inocente de esta desgracia. Suegra, no diga cosas tan feas. Los hijos son un regalo del cielo, no vienen cuando uno quiere. Además, Javier y yo estamos muy ocupados con el trabajo. Intenté explicar con calma. Cállate. Doña Carmen dio un golpe en la mesa que hizo que se derramara un poco de sopa. No uses el trabajo como excusa. ¿Ser directora te hace muy importante? Si no puedes parir, es culpa tuya. No seas respondona. Si este mes no, te quedas embarazada, casaré a Javier con otra. A esta familia no le faltan chicas jóvenes que quieran entrar. Lágrimas de indignación empezaron a rodar por mis mejillas. Durante tantos años, soporté su desprecio, soporté su autoritarismo, solo porque seguía pensando que debía cuidar de esta familia. Pero quizás me equivoqué. Me veían como una máquina de hacer dinero y ahora querían que fuera una máquina de parir. Si no podía parir, estaban dispuestos a tirarme a la basura. A la mañana siguiente, cogí un taxi sola hasta una clínica privada de ginecología de prestigio en Madrid. Contraté el paquete de revisión de fertilidad más completo y caro, desde ecografías del útero y las trompas, hasta análisis de todo el sistema hormonal, sentada en la sala de espera, viendo a otras mujeres acompañadas por sus maridos que les cogían la mano y la consolaban. Mi corazón se sentía frío y vacío. A primera hora de la tarde, la doctora jefa del departamento, con mi grueso expediente en la mano, sonrió y dijo: «Felicidades, Elena. Sus indicadores son perfectos. Los ovarios, las trompas, todo está permeable. Su sistema hormonal es excelente. Está completamente sana y en condiciones de quedarse embarazada de forma natural. Respecto a que aún no ha tenido hijos, debería decirle a su marido que venga a hacerse un espermiograma. La causa seguro que no está en usted». Salí por la puerta con el informe de resultados que concluía que todo era perfectamente normal, con el sello rojo de la clínica. El sol de la tarde me daba en la cara, deslumbrante. No lloré. Al contrario, un rayo de luz cruzó mi mente. No soy estéril. Entonces, ¿dónde está el fallo? Seguramente en el hombre que duerme a mi lado cada noche. Con este papel en la mano, me di cuenta de que tenía una bomba de relojería y decidí detonarla yo misma para ver cómo se exponía la naturaleza cobarde de aquellos vanidosos. Aquella noche, volví al dormitorio con el resultado del análisis de la clínica en la mano. Javier acababa de ducharse.
Llevaba un albornoz de seda fina. Estaba frente al espejo poniéndose gomina y echándose una colonia cara que me golpeó la nariz. Se preparaba para salir de relaciones públicas a los bares de moda como de costumbre. Me acerqué y puse el resultado sobre la mesita de noche, justo bajo su mirada. Mi voz era monótona, sin ninguna emoción de reproche. Hoy he ido a hacerme una revisión general de fertilidad a la clínica. La doctora ha concluido que estoy perfectamente. No tengo ningún problema reproductivo. La doctora te recomienda que mañana saques un hueco para ir a la clínica a hacerte un espermiograma. ¿Quién sabe? A lo mejor la causa de que no hayamos tenido hijos en 5 años está en ti. En un instante, todos los movimientos de Javier se detuvieron. Giró la cabeza para mirarme y luego miró el papel con el sello rojo sobre la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre. Se abalanzó sobre el papel, lo leyó por encima, lo arrugó en su mano y me lo tiró a la cara. ¿Qué mierda estás diciendo?, gritó Javier, su volumen rompiendo el silencio de la habitación. Su papada temblaba con cada respiración jadeante de animal acorralado. ¿Dices que soy estéril? ¿Dices que este Javier es impotente? ¿Estás loca? Este Javier tiene energía de sobra, una hombría que llega al cielo. Todas las noches te hago ver las estrellas. ¿De dónde sacas que yo no funciono? No me calumnies, gritaba mientras agitaba los brazos, tirando al suelo todos los frascos de colonia cara que había en la mesita. El sonido de los cristales rotos y el líquido salpicando por todas partes. Caminaba de un lado a otro de la habitación como un loco, con la cara roja, murmurando insultos sin sentido. Tenía miedo. El miedo de esos hombres con una mentalidad machista y anticuada, esos mediocres que siempre usan su desempeño sexual y su capacidad de procrear como medida de su valía. Tenía miedo de que la gente supiera que este imperio millonario lo había levantado su mujer y que ni siquiera era capaz de ser un hombre completo. Es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Se giró de repente, señalándome directamente a la cara. Su voz aguda y llena de excusas sonaba increíblemente descarada. Es culpa tuya porque todo el día solo piensas en trabajar. Estás estresada. La sangre no te circula bien y por eso mi esperma no cuaja. Es culpa tuya por ser fría. Te quedas en la cama como un tronco y me quitas las ganas. Ahora eres tú la estéril que no puede parir. Y encima quieres echarle la culpa a tu marido. Te reto a que vayas pregonando ese papelucho por ahí. Ningún hombre va a hacerse esa prueba ridícula. Te prohíbo que vuelvas a abrir la boca para mencionar este asunto. Me quedé clavada en el sitio mirando al hombre que saltaba defendiendo su ego barato. No grité ni lloré. Tampoco recogí el papel. Esbocé una sonrisa de desprecio. Le lancé una mirada afilada, fría hasta los huesos, suficiente para apagar su arrogancia. No te atreves a ir a hacerte la prueba porque tienes miedo. Tienes miedo de que, si el resultado dice que eres estéril de verdad, el caparazón de tu autoestima barata se hará añicos. No hace falta que grites y rompas cosas para tapar tu debilidad interior. Javier, sigue viviendo en tu fantasía. Pero recuerda bien, esto. A partir de ahora, no vuelvas a abrir la boca para llamarme estéril. Me di la vuelta y salí directamente de la habitación, dejando a Javier parado como una estatua entre los cristales rotos. Desde aquella noche, cerré oficialmente la puerta de mi corazón a este hombre. Era cobarde, eludía responsabilidades y estaba dispuesto a pisotear mi dignidad solo para proteger su vanidad. Un tipo así no merecía que derramara ni una gota más de sudor o de lágrimas. Y como predije, después de esa noche, Javier empezó a buscar excusas para salir más. Quería buscar nuevo reconocimiento para autohipnotizarse y creer que seguía siendo un hombre de verdad. No sabía que precisamente esa vanidad y los bolsillos llenos de dinero que yo había creado lo convertían en una presa jugosa para los cazadores profesionales. Desde la terrible discusión sobre la prueba de salud, Javier empezó a evitar las relaciones conyugales conmigo,
Usaba todo tipo de excusas ridículas para justificar sus ausencias en casa, ocupado entreteniendo a grandes socios, ocupado con reuniones del club de empresarios, ocupado jugando al golf para ampliar contactos. En realidad, con su título de director florero de frutas selectas, solo tenía que llevar la tarjeta de crédito a mi nombre para gastar a manos llenas en lugares de ocio de lujo. Y en una de sus andanzas por un club de golf VIP para nuevos ricos, Javier conoció a su destino. Sofía. Sofía no era como esas chicas de compañía coquetas y maquilladas en exceso de los bares que Javier solía frecuentar. Apareció en el césped verde con un conjunto de golf de marca Gucci, con una gorra que le tapaba, media cara, hablaba con un acento catalán dulce y suave como la miel, con un aire de sofisticación y clase alta. Según lo que ella misma susurraba activamente a los hombres de alrededor, era la hija mimada de un magnate inmobiliario en la sombra que estaba aburrida de los asuntos familiares y había venido a Madrid a jugar al golf para distraerse. Javier, el nuevo rico de pocas luces, el que siempre anhelaba ser reconocido por la clase alta, mordió el anzuelo al instante. Olió el aroma a prestigio que emanaba de Sofía y deliró pensando que, con su título de presidente de una empresa millonaria, estaba totalmente a la altura de una auténtica heredera. Empezó a tirar el dinero sin miramientos para mimarla. Le compró bolsos Hermès, Kelly, que costaban una fortuna, le regaló conjuntos de joyas de diamantes brillantes e incluso alquiló un apartamento de lujo en la zona del Paseo de la Castellana para que ella tuviera un sitio donde ir cada vez que lo echaba de menos. Sofía recibía todas esas cosas con una actitud muy indiferente. Siempre interpretaba a la perfección el papel de una niña rica a la que no le falta dinero, considerando los regalos caros de Javier solo como juguetes insignificantes. Esto estimulaba aún más la vanidad de Javier, haciendo que se hundiera cada vez más en la trampa. Javier, cariño, mi padre en Barcelona es muy estricto. Dice que puedo salir con quien quiera, pero que esa persona tiene que tener talento, tiene que ser dueño de su propio negocio y no depender de una mujer. Sofía, le decía Salamerías, apoyando la cabeza en el pecho de Javier en el apartamento de lujo. Veo que tú eres muy capaz. Has levantado tú solo una de las mayores empresas de fruta de Madrid. Seguro que eres muy poderoso. Tu mujer en casa debe admirarte muchísimo. Esa frase dio en el clavo, golpeó el punto débil de Javier. Se sentía tan feliz que casi se le salía el pecho del orgullo. Acarició el pelo ondulado de ella, levantó la barbilla con arrogancia y fanfarroneó. Bah, mi mujer solo es un florero para aparentar. Todo, desde lo más grande a lo más pequeño en la empresa, lo decido yo solo. Tú tranquila, espera a que pase esta etapa y la eche de casa, te traeré para que seas la señora oficial. Mi suegro en Barcelona tendrá que respetar mi imperio. Sofía, una cazadora experimentada de una red especializada en estafar a nuevos, ricos tontos, escondió una sonrisa burlona tras su pintalabios rojo. Sabía perfectamente quién tenía el poder real en la empresa, pero también entendía que, para exprimir el dinero de los bolsillos de Javier, tenía que inflar su burbuja de fantasía al máximo. Javier se hundió en su belleza, su dulzura y su supuesto origen familiar de magnates, creyéndose ciegamente un hombre talentoso y de clase alta por haber conquistado a una heredera. No sabía que los bolsos Hermès y que ella llevaba, el Porsche que conducía prestado, todo eran falsificaciones de alta calidad o alquilados para usar como cebo para la oveja gorda que era él. Mientras Javier estaba ocupado construyendo su sueño de amor fuera, en casa, doña Carmen, con la astucia de una mujer cotilla, pronto olió el aroma de la traición. Pero en lugar de impedir que su hijo hiciera algo inmoral, montó una obra de teatro cruel y repugnante hasta lo increíble. A diferencia de las suegras tradicionales que suelen reprender a sus hijos cuando descubren sus infidelidades, doña Carmen mostró una actitud descarada hasta lo inimaginable. Cuando descubrió que Javier estaba manteniendo a Sofía, no se enfadó en absoluto. Al contrario, al oír a Javier susurrar exagerando sobre el origen de magnate en la sombra,
sobre la riqueza incalculable de la familia de su amante, los ojos desorbitados de doña Carmen brillaron como faros de coche en la noche. En la mentalidad estrecha y calculadora de una nueva rica, trazó un plan inmediatamente. Por un lado, me odiaba hasta la médula, porque en 5 años no le había dado un nieto heredero. Por otro lado, ansiaba el estatus de consuegra de un magnate para presumir ante los vecinos y parientes. Pensó que si lograba echarme y traer a Sofía, la familia López no solo tendría un heredero, sino también la oportunidad de conseguir más bienes de la familia política. Y así, doña Carmen, descaradamente, se puso del lado de su hijo para ponerme los cuernos en mi propia casa, la que yo había comprado con mi dinero. Un viernes, por la tarde, como la reunión con los proveedores terminó pronto, volví al chalet a las 4. Apenas entré en el salón, oí risas y charlas animadas y dulces que venían de la cocina. Caminé suavemente sobre la alfombra de lana hacia la puerta de cristal. La escena que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Pero al mismo tiempo rompió el último resquicio de ilusión que me quedaba sobre lo que llaman amor familiar. Doña Carmen, vestida con un traje de seda rojo chillón, estaba inclinada sobre la vitrocerámica, removiendo ella misma con una cuchara de porcelana un cuenco de algo que humeaba. Sofía, la amante de mi marido, llevaba un vestido premamá ancho y estaba sentada, con las piernas cruzadas en la silla de comedor tapizada en cuero, mirando el móvil y riéndose tontamente de vez en cuando. Doña Carmen cogió el cuenco con cuidado y lo puso delante de Sofía, y su voz melosa sonó. «Come, hija, que está caliente. Es caviar iraní del bueno que encargué. Es muy bueno para la sangre y para el feto. Intenta comer bien para darle a mamá un nieto heredero sano y fuerte. Y esa estéril que tenemos en casa, tarde o temprano mi hijo y yo, la echaremos a la calle. El dinero y los bienes de esta casa antes o después serán todos vuestros». Sofía respondió con voz empalagosa. «Ay, mamá, a mi familia no le falta dinero para codiciar estos bienes. Lo importante es que Javier me quiere y tú me quieres. Es que Elena es muy agresiva. Tengo miedo de que si se entera, monte un escándalo y afecte al bebé». Doña Carmen se dio una palmada en el muslo. «Que se atreva. Si ella no puede parir, tiene que dejar sitio a otra que sí pueda. Que un hombre salga alguna vez a buscar fuera para tener un hijo que continúe. El apellido es normal. Si hay que culpar a alguien, es a su vientre seco, a la mala suerte de su familia». Yo estaba de pie, con los brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta, y dije fríamente: «Suegra, qué bien huele eso. ¿Por qué no me guardas un poco a mí también?». Mi voz sonó de repente, haciendo que las dos mujeres dieran un salto. Sofía se levantó torpemente, pálida, fingiendo miedo y escondiéndose detrás de doña Carmen. En cuanto a mi suegra, tras unos segundos de estupor, recuperó inmediatamente su cara de descaro, levantando la barbilla para mirarme, sin una pizca de arrepentimiento. «Qué pronto has vuelto. Ya que estás aquí, mira bien», señaló a Sofía con tono desafiante. «Esta es Sofía, mi futura nuera, que lleva en su vientre la sangre de Javier. La he traído aquí para que se alimente bien. Tú eres la esposa oficial. Si no sabes parir, tienes que saber aceptar la situación. O firma el divorcio y lárgate de esta casa». Miré el cuenco humeante, la cara arrogante de doña Carmen y la mirada triunfante y furtiva de la falsa heredera. En mi cabeza no había ninguna intención de gritar, llorar o lanzarme a agredir a la amante como esas mujeres impotentes que se ven por ahí. Porque me di cuenta de que las personas que tenía delante tenían el alma tan podrida que ya no se podía salvar. Discutir con el cubo de la basura solo te ensucia a ti. Madre, sigue dándole de comer con cuidado. No vaya a atragantarse, sonreí. Una sonrisa extremadamente calmada pero llena de un desprecio supremo. Una heredera tan importante. A ver cuánto tiempo puedes mimarla. Dicho esto, me di la vuelta y subí las escaleras, dejando a las dos mujeres
paradas como estatuas, sin entender por qué la nuera no había montado el escándalo que esperaban. Cerré la puerta del dormitorio de golpe y saqué el teléfono. Había llegado el momento de lanzar el contraataque silencioso, reorganizar el tablero para meter a toda esta manada de animales en la jaula de la bancarrota y la vergüenza. El juego acababa de empezar de verdad. El punto culminante de esta tragedia ridícula en el chalet de lujo fue el día que Sofía trajo la ecografía en blanco y negro con el sello rojo de una clínica privada. Entró contoneándose en la casa, jugueteando con el borde del papel, lanzando miradas coquetas a Javier, y luego lo dejó caer sobre la mesa de centro, de cristal. En ella, un puntito negro minúsculo y borroso estaba rodeado con un círculo. Rollo. Javier. Cariño, nuestro hijo ya tiene 8 semanas. El médico dice que el feto se desarrolla muy sano. El latido del corazón es muy fuerte. Es muy probable que sea un niño, igualito a su padre. Soltó su voz aguda y mimosa, subiendo el volumen a propósito para que llegara hasta el segundo piso, donde sabía que yo estaba trabajando. Solo esperando eso, Javier saltó del sofá como un mono inyectado con estimulantes. Se abalanzó sobre la ecografía, con las manos temblorosas, los ojos desorbitados pegados a aquel puntito negro y borroso. Tocó el papel y luego miró al techo, riendo a carcajadas como un loco. La risa estalló cargada de la emoción fingida de un hombre que acababa de quitarse el peso de su vanidad. Dios mío, tengo un hijo. Soy un hombre de verdad. Mi esperma es sano y normal. Javier gritaba, su voz ronca y estridente rebotaba en las paredes. Se abalanzó para abrazar a Sofía, levantándola en brazos y dándole una vuelta, sin importarle que ella gritara fingiendo miedo por el embarazo. Lo sabía que este Javier no podía ser estéril. Maldita sea, y esa mujer estéril se atrevió a calumniarme. Se atrevió a traer ese papelucho del análisis para insultarme. Ahora a ver si se atreve a volver a abrir la boca. Desde la cocina, doña Carmen oyó el alboroto y subió corriendo. Al oír las palabras niño y 8 semanas, tiró el cucharón que llevaba en la mano al suelo con estruendo. Se abalanzó, le arrebató la ecografía a su hijo, se la aplastó, acercó a sus ojos miopes, murmurando rezos desordenados. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas arrugadas y llenas, de maquillaje barato. ¡Ay! Gracias a los antepasados de la familia López, gracias a Dios que habéis protegido a mi familia para que tenga un heredero. Aquí está el nieto de la Proceari 4. Abuela. Mirando esta imagen, se sabe que de mayor será un gran hombre con un gran destino, igualito a su padre. Doña Carmen lloraba y gemía, y luego se volvió para agarrar con fuerza la mano de Sofía, acariciándola. Tú sí que eres el tesoro de esta casa. Quien se atreva a tocar un pelo a ti o a tu hijo, lo mato. Esa misma noche, Javier y su madre ya no se molestaron en disimular. Convocaron, descaradamente, a un abogado de cara astuta, especializado en divorcios, disputas de bienes, a la casa. Se reunieron en el salón, con las puertas cerradas, pero hablaban a voces, intentando que se oyera hasta mi habitación. Tramaban el plan más ruin, sucio y cruel para obligarme a irme con las manos vacías. Señor abogado, la situación de mi familia es muy complicada, empezó doña Carmen, su drama de lágrimas de cocodrilo. Mi nuera es estéril. Lleva 5 años darnos un hijo. Mi familia lleva 3 generaciones teniendo solo un hijo varón. No podemos dejar que se extinga el apellido. Mi hijo ha encontrado a otra mujer que le va a dar un nieto, así que quiero echar a esa mujer venenosa. Pero el problema es que ella es muy. En lugar de gritar, llorar a escándalo o bajar al salón para destrozarlos como harían las mujeres acorraladas, yo solo apretaba la mano en silencio contra la barandilla de madera. Mis uñas se clavaban en la pintura brillante, pero mi corazón estaba frío y afilado como un bisturí. Muy bien, ¿queréis jugar? Pues jugaré con vosotros hasta el final. Susurré en la oscuridad. Creían que me estaban acorralando,
pero no sabían que ellos mismos estaban entrando con entusiasmo paso a paso en el matadero que yo estaba a punto de montar. Las últimas lágrimas de debilidad se habían secado desde la noche que tiré el resultado del análisis sobre la mesita de noche. Ahora, en mí solo, quedaba la cabeza fría y afilada hasta la crueldad de una empresaria que había luchado en el despiadado campo de batalla de los negocios. Entendía perfectamente que para lidiar con gente codiciosa y ruin no se puede usar la moral ni los sentimientos, sino que hay que usar el dinero y el poder para asfixiarlos. Durante toda la semana siguiente, a la noche en que Javier y su madre tramaron el plan con el abogado, mantuve una actitud tan calmada que les ponía los pelos de punta. Por la mañana me vestía elegantemente, cogía mi bolso Dior y salía de casa sin dirigirles ni media mirada a Javier ni a doña Carmen. Por la noche, volvía tarde y cerraba la puerta de mi despacho. Ellos estaban convencidos de que yo estaba intentando aferrarme al último resquicio de poder o que tenía miedo ante la amenaza de manchar el honor de mi familia. Pero se equivocaban. Todo ese tiempo lo dediqué a investigar, a reorganizar el tablero y a trazar una retirada perfecta. A través de contactos ocultos en el mundo empresarial, descubrí fácilmente el verdadero origen de la heredera Sofía. El informe del detective privado que estaba sobre mi mesa desenmascaró por completo su fachada. Sofía se llamaba en realidad Jessica, procedía de un barrio pobre de la periferia de Barcelona, y no tenía ningún padre magnate inmobiliario en sombra. En realidad, era una cazadora profesional, miembro destacado de una red de estafadores organizados que se dedicaban a tender trampas a nuevos ricos, tontos y obsesionados con el sexo en varias provincias de España. La red montaba escenarios muy sofisticados. Alquilaban coches de lujo, compraban falsificaciones de alta calidad, creaban perfiles deslumbrantes en redes sociales para que ella se acercara a la presa. Y el embarazo de 8 semanas era solo un producto falso o el resultado de algún delincuente de la red utilizado como herramienta de chantaje. Apuntaron a Javier porque su título de presidente de una empresa millonaria era perfecto para ser una oveja gorda, esperando ser esquilada y desangrada hasta secarse. Mirando el expediente, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Podía sacar estas pruebas, tirárselas a la cara a Javier, desenmascarar a Sofía y proteger mi posición en la familia. ¿Pero para qué? ¿Para retener a un hombre cobarde e ignorante y a una suegra codiciosa y falsa? Nunca. Dejaría que se mataran entre ellos en el pozo de su propia fantasía. En lugar de revelar la verdad, ejecuté en silencio el segundo paso del plan. La valoración de la empresa. Frutas selectas del Mediterráneo S. L bajo mi dirección estaba en su época dorada. Pero solo yo sabía que el alma de esta empresa no estaba en el letrero brillante, ni en la flota de furgonetas, y mucho menos en el cargo de presidente florero de Javier. Estaba en mi prestigio personal, en los contratos de suministro exclusivo con pago aplazado que yo firmaba con los agricultores con mi propio honor. Estaba en el equipo humano que yo misma había formado y dirigido. Contraté en secreto a una empresa de auditoría independiente de gran prestigio para que trabajara fuera del horario de oficina. Cuando todos los empleados se habían ido, los expedientes financieros, los informes de flujo de caja, el beneficio neto, el valor de la marca y los activos tangibles se pusieron en la balanza. La cifra final que se fijó en el informe de valoración fue de 4 millones de euros. 4 millones. Suena a mucho, a una barbaridad, pero esa era la cifra conmigo al mando. Sin mí, el sistema de distribución se rompería. Los proveedores darían la espalda. El equipo de ventas clave se iría. Entonces, ese cadáver sin alma, con suerte, solo valdría como chatarra y fruta podrida. Sostuve el informe de valoración, golpeando con las uñas la mesa de cristal. Javier y su madre, codiciosos e ilusos, siempre pensaron que la empresa funcionaba sola y generaba dinero. Querían apoderarse de todas las acciones para echarme. Pues bien,
yo aprovecharía esa misma codicia sin fondo para tenderles una trampa mortal. Empecé a retirar gradualmente contratos personales importantes, dejando agujeros mortales en el proceso de control de almacenes. Y especialmente le solté indirectas a Mateo, el jefe de ventas, un tipo extremadamente astuto y pragmático, sobre mi próxima partida. Sabía de sobra que Mateo olería el peligro y sabría cómo actuar para sacar provecho cuando el barco estuviera a punto de hundirse. Todo estaba preparado perfectamente. El tablero estaba listo. Solo quedaba esperar a que las presas sedientas de sangre metieran la cabeza en la jaula y mordieran el cebo envenenado que yo había preparado. Había llegado el momento de mostrar mis cartas a esta familia miserable, de una manera que no olvidarían en toda su vida. Aquella noche decisiva, llamé a Javier y a doña Carmen para que se sentaran en el salón. Salieron con arrogancia. Javier sostenía un puro barato entre dos dedos, recostado en el sofá, y doña Carmen, con los brazos cruzados, levantando su cara llena de maquillaje barato hacia el techo, con aire triunfante de superioridad. Sé que habéis visto a un abogado y habéis planeado obligarme a divorciarme. Fui directa al grano, con un tono frío, sin ninguna emoción. Tiré el acuerdo a divorcio y el informe de valoración de la empresa con el sello rojo sobre mesa. No hace falta que uséis esos trucos sucios de amenazar a mis padres. Acepto el divorcio y cedo el 100% de las acciones de la empresa a Javier. Tanto Javier como doña Carmen se quedaron atónitos. Se miraron, con los ojos llenos de sospecha, sin poder creer que todo fuera tan fácil y fluido. El erizo, que siempre había sacado las púas para proteger la empresa durante 5 años, ¿ahora ofrecía obedientemente en bandeja el imperio millonario? ¿Qué truco estás tramando? Javier entrecerró los ojos. Su voz aguda de repente se volvió extrañamente tímida. ¿Te vas así de fácil? Esta empresa está a mi nombre. El capital es mío. No pienses en hacer ninguna maniobra para quedártela. Abre el informe de auditoría y míralo. Tomé un sorbo de agua con indiferencia. Frutas selectas del Mediterráneo está valorada actualmente en 4 millones de euros. Según la ley, en el divorcio los bienes se dividen a la mitad. Me merezco 2 millones. No necesito quedarme con acciones para nada. Transferiré el 100% de la propiedad, los derechos de gestión, el cargo de director y todos los sellos a ti. A cambio, tenéis que pagarme exactamente 2 millones de euros en efectivo, en una sola transferencia antes del día del juicio. 2 millones en efectivo. ¿Estás loca? ¿Quieres robarnos en nuestra propia casa? Chilló doña Carmen, inclinándose hacia adelante, con los ojos desorbitados como si se le fueran a salir de las órbitas. Tú, estéril, ¿con qué derecho exiges 2 millones? ¿Cuánto dinero has ganado para esta casa para atreverte a pedir tanto? Prefiero quemar la empresa antes que soltarte un céntimo. Si no estás de acuerdo, también me parece bien. Me encogí de hombros, ligeramente, sonriendo con desprecio. No me divorciaré. Usaré mis derechos de accionista y de gestión legal para bloquear todas las cuentas de la empresa, suspender la actividad comercial y presentar una demanda para solicitar la división de bienes según la ley. Vosotros podéis alargar este juicio 3 o 5 años. A ver si en ese tiempo esta empresa, sin nadie que la dirija, se convierte en un vertedero o no. Y lo más importante, a ver si la familia de magnates de la señorita Sofía tiene suficiente paciencia para esperar a que Javier se quede sin Blanca y lleno de deudas para casarse con él, jugar con la psicología, golpear directamente en la codicia y el punto débil de ellos. Esa era la única manera de atraer a estas bestias a la trampa. Javier cambió de color. Cogió apresuradamente la valoración para mirarla y al verla, cifra de 4 millones de euros, presidiendo la última página con el sello rojo de la principal empresa de auditoría, la codicia del hombre miope nubló instantáneamente su razón. En su cabeza estaban echando cuentas. Si me daba 2 millones, él poseería por completo un imperio valorado en 4 millones.
tendría el monopolio de la gallina y de los huevos de oro, embolsándose miles de euros de beneficio cada mes sin tener que repartir con nadie. Además, podría traer descaradamente a Sofía y al nieto heredero a casa, quedar bien ante el mundo, demostrar a todos que no necesitaba la sombra de su mujer para lograr grandes cosas. Vale. Acepto. Javier se dio una palmada en el muslo, con los ojos brillando de codicia extrema. 2 millones, ¿verdad? Te daré los 2 millones para que te largues de esta casa para siempre. Pero desde el momento en que cojas el dinero, Frutas Selectas es mía. No tienes permiso para interferir en ningún asunto, ni para abrir la boca para pedir ni un céntimo más. Doña Carmen intentó detenerlo, pero Javier le susurró algo al oído. Quizás le estaba contando la fantasía de conseguir bienes de la familia del magnate padre, de Sofía, para compensar, o dibujándole un futuro de ganar dinero a espuertas con la empresa. Doña Carmen, al oírlo, calmó su ira, sustituyéndola por una media sonrisa maliciosa. Bueno, vale. Consideremos que la familia usa 2 millones para comprar la paz, para despedir a la gafe de la casa. Tú ocúpate de cuidar tu vida falsa, coge el dinero y vete a servir a tus padres. Durante los 3 días siguientes, para reunir los 2 millones en efectivo, Javier se lanzó como una polilla al fuego. Sin dudarlo, retiró todo el efectivo de reserva y circulante del sistema de cuentas de la empresa, la sangre que mantenía vivos a la cadena de tiendas y las compras diarias. Aún no era suficiente. Llevó a escondidas las escrituras del chalet donde vivían y la aseguradora, documentación de los 3 coches de lujo al banco para hipotecarlos urgentemente, con unos intereses altísimos. El sonido de notificación del mensaje del teléfono sonó en medio de la noche. Mi cuenta bancaria reflejaba un saldo de 2 millones de euros. Mirando la larga fila de números en la pantalla, mi corazón estaba tan tranquilo como la superficie de un lago en otoño. El flujo de caja se había agotado. Los activos estaban hipotecados al máximo, la credibilidad estaba a punto de romperse. El monstruo, llamado Frutas Selectas, había sido drenado por mí. Solo quedaba un caparazón, brillante e inflado. Con los 2 millones en la mano, sonreí con desprecio, metí tranquilamente la ropa en la maleta, preparándome para el acto final en el juzgado. El canto de las cigarras en el patio de la casa de mis padres me devolvió a la realidad. Tomé un sorbo de té de manzanilla ya un poco frío, sintiendo el regusto dulce en la punta de la lengua, en total contraste con la amargura y el caos que envolvían la sede de la empresa Frutas Selectas del Mediterráneo a 10 kilómetros de distancia. En el amplio despacho del director, con paredes revestidas de madera de alta calidad, Javier estaba desplomado en el sillón de piel de dirección, sudando a chorros, aunque el aire acondicionado estaba a 18 grados. La corbata torcida, el aire acondicionado, pelo revuelto de tanto tirárselo. Su aspecto en este momento era tan patético como el de un perro callejero acorralado, habiendo perdido todo el aire de dandy y la importancia de un presidente de hace solo 7 días. Sobre su mesa había una montaña de expedientes, informes financieros, facturas, cartas de reclamación de deudas apiladas unas sobre otras. Los números bailaban caóticamente ante los ojos del hombre que durante 5 años solo había sabido usar la tarjeta de crédito de su mujer para pagar en los bares. Cogió el informe de flujo de caja mensual, pasándolo de un lado a otro con los ojos desorbitados mirando términos como cuentas por cobrar, amortización, flujo de caja neto. Su cerebro estaba completamente vacío. No sabía leerlo. No sabía, en absoluto, cómo manejar esta máquina gigante. El teléfono fijo sonó estridente como una sirena de alarma. Javier dio un respingo y descolgó temblando. Al otro lado de la línea, la voz fuerte y con marcado acento valenciano de don Paco, el mayor proveedor de naranjas y caquis de Valencia, sonó cortante por el altavoz. «Señor Javier, le llamo para informarle de que el envío de 20 toneladas de naranjas de hoy lo he mandado de vuelta. No se entrega».
El contrato que firmé otra vez lo firmé por la reputación de doña Elena. Su palabra vale más que una montaña. Ahora que ella no está, he oído que su empresa ha retirado todo el efectivo para dividir los bienes del divorcio. ¿Con qué narices garantiza que me va a pagar los plazos? Pague la deuda del mes pasado o le demando en el juzgado. Don Paco, espere, escúcheme, tartamudeó Javier, intentando forzar un poco de autoridad con su voz aguda. Mi empresa vale millones. Que doña Elena se haya ido no afecta en nada si yo soy el director. Yo soy quien figura en la licencia comercial. Si no entrega la mercancía, está incumpliendo el contrato. Le pondré una penalización. Penalización mis narices. Don Paco insultó directamente sin miramientos. Vosotros los nuevos ricos os creéis que por tener el nombre de la empresa, ya, ¿estáis listos? Yo trabajaba por respeto a su mujer, si no, no querría ni verle la cara. Coja la licencia comercial y comásela en lugar de arroz. Si la deuda antigua no se transfiere en una semana, mando a unos matones a Madrid a cerrarle el chiringuito. El sonido de comunicando sonó despiadado. Javier golpeó el auricular contra la mesa, se agarró la cabeza con las dos manos y gritó desesperado. No solo don Paco, sino una serie de proveedores de fresas de Huelva, fruta de hueso de Lérida y uva de mesa de Alicante, rechazaron simultáneamente enviar mercancía. La reputación de frutas selectas, construida durante 5 años, con mi sudor, mis viajes agotadores y mis noches en vela comprometiéndome a pagar, se desmoronó de repente como un castillo de arena ante una ola gigante. Sin fuente de suministro, la cadena de tiendas minoristas cayó en un estado de parálisis. Los estantes estaban vacíos. Las pocas frutas que quedaban empezaban a marchitarse y ponerse negras por falta de cuidado. Los clientes entraban, veían el panorama desolador y se iban sacudiendo la cabeza. Y por si fuera poco, el departamento de contabilidad abrió la puerta. Con la cara pálida como una hoja de papel, pusieron el aviso del banco sobre la mesa. Señor Javier, la sucursal central del banco acaba de enviar un aviso. Debido a que el flujo de caja de la empresa ha disminuido gravemente y la cuenta no tiene saldo de reserva, han evaluado un alto riesgo crediticio y han decidido ejecutar la deuda principal del préstamo hipotecario del chalet y los 3 coches. Si en 15 días no hay dinero para pagar, procederán a embargar los bienes. Al oírlo, los ojos de Javier se oscurecieron. Sentía el pecho oprimido como por una losa de 1000 kilos. No podía respirar. Apenas llevaba 7 días sentado en el trono, 7 días para que su destino de gran señor expusiera toda su ignorancia e incompetencia suprema. Había agotado el efectivo para reunir los 2 millones y dármelos. Creía que había comprado la gallina de los huevos de oro, pero no imaginaba que había comprado una bomba de relojería que yo había activado. Y la mecha final que detonó la destrucción de esa bomba provino de su mano derecha más eficaz, a quien él siempre había despreciado, mientras Javier se ahogaba en el montón de deudas y el rechazo de los proveedores, buscó desesperadamente un salvavidas. Se acordó de Mateo, el jefe de ventas, el hombre, joven y astuto que siempre me seguía en las batallas comerciales más duras. Mateo era mi mano derecha, poseía toda la lista de clientes mayoristas de segundo y tercer nivel y el sistema de gestión del personal de ventas de élite. ¿Dónde está Mateo? Llama a Mateo para que resuelva el tema de la entrada y salida de mercancía. ¡Rápido!, gritaba Javier golpeando la mesa, ordenando a la secretaria que temblaba en un rincón de la sala. 15 minutos después, Mateo entró tranquilamente. Llevaba un traje gris hecho, a medida que le quedaba perfecto, el pelo engominado hacia atrás y la familiar, media sonrisa permanente en los labios. A diferencia del pánico de los demás, Mateo se mostraba increíblemente tranquilo. Arrastró una silla y se sentó frente al jefe florero que resoplaba. ¿Qué desea, señor director?, preguntó Mateo, con tono indiferente, sin mostrar el más mínimo respeto por Javier. ¿Todavía preguntas qué deseo? Eres el jefe de ventas. ¿Qué tipo de trabajo
¿Haces para que los proveedores hayan cancelado todos los contratos? Contacta con ellos inmediatamente. Usa cualquier método para traer la mercancía aquí. O te despido. Javier se levantó de un salto, señalando directamente a la cara de Mateo, usando su autoridad barata para amenazar. Mateo no se inmutó en absoluto. Apartó suavemente el dedo de Javier, sacó de su maletín una carpeta gruesa y la empujó suavemente hacia adelante. Señor Javier, no tengo magia para hacer aparecer la reputación que doña Elena se llevó, pero le traigo las cosas que necesita resolver. Este es el informe de inventario, las órdenes de salida de mercancía para venta con pérdidas y la liquidación de toda la mercancía próxima a caducar que usted firmó y aprobó ayer. El almacén general ahora mismo está vacío. Javier abrió los ojos desorbitados, arrebató la carpeta y la hojeó apresuradamente. Las órdenes de salida de almacén, la liquidación de mercancía, en grandes cantidades a precios irrisorios, todas llevaban la firma garabateada de él mismo, junto con el sello rojo de la empresa. La cabeza de Javier le daba vueltas. Recordó la tarde anterior, cuando estaba ocupado llamando para adular a Sofía. Mateo le había traído un montón de papeles urgiéndole a firmar rápido para cumplir con el plazo de entrega a los mayoristas. Su naturaleza perezosa, ignorante, y su odio por leer, le habían hecho firmar a ciegas, sin mirar el contenido. Tú me has engañado. Has malvendido las existencias de la empresa. ¿Dónde está el dinero? Has desviado los activos, ¿verdad? ¿Desgraciado?, gritó Javier locamente, abalanzándose para agarrar a Mateo por las solapas del traje. Mateo apartó la mano de Javier de un manotazo, se levantó de golpe, se ajustó el cuello de la camisa, y sus ojos mostraron un desprecio supremo. Director, hable con cuidado. Saqué la mercancía en liquidación para los mayoristas como forma de compensación de deudas para evitar que la mercancía se pudriera en el almacén por falta de compradores minoristas. La firma es suya, la decisión fue suya. Yo solo cumplí las órdenes del jefe. Mateo era increíblemente astuto. Apenas me fui, se dio cuenta rápidamente de que el barco de frutas selectas tenía una gran vía de agua y se hundiría en unas semanas. Como persona pragmática, no iba a ser tan tonto como para hundirse con un ignorante. Aprovechó las brechas en la gestión, firmó facturas falsas, compensó deudas con mayoristas amigos. Drenó en secreto los últimos fondos de existencias para engordarse él mismo y prepararse para pasarse a un grupo de la Blaman competencia. Abrió el maletín, sacó una hoja de papel blanca y fina pero afilada como una cuchilla y la puso suavemente sobre la mesa. Y esta es mi carta de dimisión. Mateo sonrió fríamente. Por cierto, los 15 miembros clave del equipo de ventas, los mejores gerentes de tienda formados por doña Elena, también han presentado su dimisión colectiva esta mañana. No quieren trabajar bajo las órdenes de un líder que no distingue un aguacate de uno de agua. Adiós, director. Le deseo que dirija este imperio millonario con gran éxito. Dicho esto, Mateo dio media vuelta y salió de la habitación con paso firme, sin molestarse en mirar atrás. La puerta de madera se cerró de golpe, encerrando a Javier en la fría habitación con una verdad cruel. La empresa había muerto. Una serpiente sin cabeza, las extremidades paralizadas, la sangre drenada. Los gerentes se habían ido llevándose la cartera de clientes. El almacén estaba vacío. Los acreedores rodeaban el lugar. Javier se derrumbó en el suelo, agarrándose la cabeza que estaba a punto de estallar. En este momento, por fin comprendía qué significaba ser una familia de bien con recursos, qué significaba el destino de gran señor. El imperio que, una vez se había golpeado el pecho orgulloso llamándolo suyo, resultó ser solo un castillo construido sobre arena que yo sostenía. Apenas retiré la mano, todo se derrumbó instantáneamente, enterrándolo bajo un montón de escombros. Y la llamada de socorro número 99 que me hizo fue el último estertor de un desagradecido hundiéndose en el fondo del infierno que él mismo había cavado.
Solo un mes exacto después del día en que firmé los papeles del divorcio, el imperio de frutas selectas del Mediterráneo, que Javier siempre se había jactado de ser suyo, se derrumbó de la manera más terrible y patética. La velocidad de su necrosis fue tan rápida que incluso los expertos en el mundo empresarial se estremecieron, pero para mí era una respuesta que ya estaba programada. Mateo, mi astuto ex jefe de ventas, de vez en cuando me enviaba mensajes actualizándome la situación como si fuera un entretenimiento. A través de los relatos de Mateo y las imágenes que circulaban por las redes sociales, podía imaginar el cuadro cruel que estaba asfixiando a madre e hijo. El almacén central de la empresa, donde antes se apilaban cajas de fruta importada fresca, se había convertido en un vertedero gigante que apestaba. Sin efectivo para mantener el sistema de refrigeración, cortaron la luz. En medio del calor sofocante del verano madrileño, decenas de toneladas de manzanas, peras y uvas encerradas en el almacén empezaron a pudrirse y fermentar, soltando un líquido sucio que corría hasta la calle asfaltada. Nubes de moscas verdes, grandes como alubias, zumbaban, cubriendo en parches negros las persianas metálicas cejadas a cao y canto. Aquella escena era idéntica a la del puesto de fruta mustia en el barrio marginal de hace años de su familia. La única diferencia era que la escala de la humillación ahora se había multiplicado por 10.000. Frente a la puerta de la sede de la empresa, pancartas rojas exigiendo deudas estaban colgadas por todas partes. Los acreedores, desde proveedores de envases, socios de transporte hasta agricultores del sur que habían viajado hasta la capital, rodeaban el lugar sin dejar un hueco. Gritaban, maldecían, tiraban pasta de gambas y huevos podridos al brillante letrero de frutas selectas del Mediterráneo, SL. El nombre que yo había pasado mi juventud a brillantar ahora estaba manchado de suciedad y patetismo. Javier se escondía en el despacho del director con la puerta cerrada con llave, sin atreverse a asomar la nariz fuera. Su teléfono echaba humo por los mensajes de amenazas de muerte y de cortarle los tendones, sin mercancía para vender, sin empleados para trabajar. El flujo de caja era negativo hasta el infinito, porque los 2 millones completos habían ido a parar a mi bolsillo. La empresa estaba totalmente paralizada y lo inevitable llegó. La solicitud de quiebra se presentó en el juzgado como un punto final a la arrogancia del nuevo rico de pocas luces. Pero la tragedia de su familia no se detuvo en la puerta de la empresa. El fuego de la destrucción se extendió rápidamente hasta el lujoso chalet de 3 plantas. El último bastión de la vanidad de nueva rica de doña Carmen. Justo en el plazo de 15 días, desde que el banco envió el aviso de ejecución por incumplimiento del contrato hipotecario, una comitiva de coches oficiales junto con la fuerza de ejecución judicial, el procurador y representantes del banco se presentaron ante la puerta de la urbanización de lujo. Llevaban cintas de precinto rojas y expedientes fríos. En ese momento, doña Carmen, vestida con un traje de seda chillón, estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá del salón, llamando animadamente por un teléfono para presumir con sus viejas amigas del pueblo sobre la nuera magnate que iba a recibir. Al oír el ruido en la puerta, salió caminando tranquilamente con sus zapatillas con pedrería. ¿Qué estáis haciendo en mi casa? ¿Sabéis que esta es la casa del presidente de una empresa millonaria? Desde la cima de la riqueza ilusoria, madre e hijo cayeron directamente al fondo del abismo de la pobreza. El cielo de Madrid aquella tarde se puso negro, anunciando una gran tormenta a punto de caer, descargando directamente sobre las cabezas de los desagradecidos que acababan de ser despojados de todo su ario. Caparazón falso, echados de casa, desamparados bajo la tormenta que empezaba a descargar agua en raudales, Javier y doña Carmen, como 2 ratas mojadas, se encogieron abrazados bajo el alero de una tienda de conveniencia. Doña Carmen acababa de despertar de un desmayo. Con el pelo revuelto, la capa de maquillaje y pintalabios corrida, por la lluvia manchaba su cara vieja y arrugada, dándole un aspecto repugnante. Lloraba a gritos, golpeándose el pecho,
maldiciendo a mis 18 generaciones de Purto, antepasados, echando toda la culpa sobre la cabeza de su exnuera. Pero aquellas maldiciones ahora eran solo como ladridos de perro en una noche de invierno, inútiles y patéticos. En medio de la desesperación extrema, el único cuntá, salvavidas que brilló en la cabeza hueca de Javier fue Sofía. Claro, Sofía. La dulce amante, la hija de la familia de magnates inmobiliarios del sur, la que llevaba en su vientre al nieto heredero de la familia López. Se dijo a sí mismo que solo tenía que buscarla, apoyarse en la enorme fortuna de la familia de su futura esposa, y seguro que sería salvado. Unas decenas de millones para pagar la deuda del banco no eran nada para un magnate inmobiliario. Mamá, no llores más, vamos a buscar a Sofía, a buscar a tu nuera. Su familia es magnates, tienen mucho dinero. Ella está embarazada de mi hijo, seguro que sus padres no abandonarán a nuestro matrimonio. Javier agarró presa del pánico la mano de doña Carmen. Sus ojos brillaban con la luz de una ilusión loca. Doña Carmen, como quien se ahoga y se agarra a un clavo, ardiendo, se limpió las lágrimas mezcladas con la lluvia, se levantó torpemente y asintió repetidamente. Sí, sí, vamos a buscar a Sofía. Mi nieto heredero está allí. Iremos a su casa a suplicar a los consuegros que nos ayuden. Rápido, hijo, madre e hijo, arrastrándose mutuamente, llevando 2 maletas rotas, llamaron a un taxi barato y corrieron apresuradamente hacia el complejo de apartamentos de lujo en el Paseo de la Castellana, donde Javier había usado el último dinero de la empresa para alquilar un apartamento elegante como nido de amor para ella. Usaron la tarjeta de repuesto para abrir la puerta y entraron jadeando. El apartamento estaba en silencio, con un olor extraño a humo de tabaco, no del tipo de puros falsos que fumaba Javier, sino un fuerte olor a tabaco rubio de hombre. Sofía estaba en el balcón. No llevaba el caro vestido premamá de seda, sino solo un camisón de seda fina, provocativo y barato. Sujetaba el teléfono entre la oreja y el hombro, y con una mano limaba tranquilamente sus uñas largas y pintadas de rojo chillón. Al ver entrar a Javier y doña Carmen empapados, manchados de barro y oliendo mal, frunció el ceño, soltó una maldición por lo bajo y colgó el teléfono. Sofía, sálvame. La empresa ha quebrado. El banco nos ha quitado la casa. Llama rápido a tu padre a Barcelona. Pídele que suelte unas decenas de millones para salvarme. Cuando supere esta crisis, me casaré contigo oficialmente. Te haré la señora de la casa. Javier se abalanzó, intentando arrodillarse para abrazar las piernas de Sofía, con un aspecto patético y lloroso, habiendo perdido por completo el último resto de dignidad masculina barata. Doña Carmen también corrió detrás, tiró la maleta al suelo y juntó las manos suplicando a la amante de su hijo como si suplicara a un santo. Sofía, hija mía, buena nuera, ten compasión de Javier, ten compasión de la sangre que llevas en el vientre. Mi familia ahora no tiene nada. Dile una palabra a tu padre, salva esta vieja vida. A partir de ahora te trataré como a una reina en casa. Sofía dio un paso atrás, evitando el toque sucio de Javier. Barrió con sus ojos, fríos y despreciativos, a madre e hijo postrados a sus pies. Ya no tenía el aire, dulce, tímido y empalagoso de una señorita de alta sociedad. Su cara ahora se endureció, revelando la naturaleza de una zorra astuta del mundo de Lampa. Tiró la lima de uñas sobre la mesa de cristal con un golpe seco. Se echó el pelo, ondulado hacia atrás, y de repente echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. La risa agria y fría, llena de burla suprema, resonó en todo el apartamento de lujo. ¿Mi padre, un magnate inmobiliario? Sofía sonrió con desprecio. Su voz cambió completamente a un acento de barrio bajo muy marcado, desechando por completo la suave fachada catalana anterior. Se cruzó de brazos y miró a Javier por encima del hombro. Abre bien esos ojos de perro. Y mira bien, Javier, imbécil. En este mundo no hay ningún magnate tan tonto como para casar a su hija mimada con un
nuevo rico inútil, con cerebro de mosquito, que vive a costa de su mujer como tú. Las palabras de ella fueron como un cubo de agua, hirviendo arrojado directamente a la cara de Javier y doña Carmen. Javier se quedó atónito, con los ojos inyectados en sangre desorbitados, y la papada temblándole. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Dices que tu padre es? ¿Te crees todo lo que te digo? Ella gruñó, acercándose a la cara de Javier y señalándole la frente con su uña pintada de rojo, empujándolo hasta que cayó de espaldas. La etiqueta de magnate la inventé yo para engañar a ovejas gordas, obsesionadas con el sexo y tontas como tú. ¿Qué te creías que eras? Todo el mundo sabe que tu empresa millonaria la levantó tu mujer trabajando. Tú solo eres un barril vacío que hace mucho ruido. Planeaba exprimir también tu chalet. ¿Quién iba a pensar que tu mujer es tan lista? Se llevó los 2 millones y largó, dejándome este montón de basura endeudada que eres tú. Doña Carmen, al oír esto, sintió que le temblaban las piernas y tartamudeó, sin poder creer lo que oía. Tú has engañado a mi familia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con mi nieto? ¿Heredero? El embarazo de 8 semanas en tu vientre. El nieto heredero. Sofía se rió roncamente. Su mano larga y delgada se dio palmaditas en el vientre, plano bajo la camisa de seda. Y la siguiente frase de ella hundió oficialmente a Javier y su madre en el nivel más profundo del infierno psicológico. Sí que estoy embarazada. Sofía se acarició la barriga, y una sonrisa extremadamente cruel y ruin se dibujó en la comisura de sus labios. Miró fijamente a los ojos abiertos de pánico de Javier y pronunció cada palabra. Pero este embarazo no es tuyo, hijo, es hijo de El Rubio, el jefe de la banda de esta zona, el que respalda nuestra red. Usamos la ecografía para atarte, para sacarte dinero para criar al hijo de él. En cuanto a ti, eres estéril de verdad, imbécil. Todos los sonidos de la habitación parecieron ser absorbidos por un vacío infinito. Sus palabras fueron como una bomba nuclear, arrasando por completo la última pizca de dignidad falsa de Javier. No le habían calumniado, era estéril, de verdad. La hombría de la que se jactaba orgulloso. La ecografía que le hizo saltar de alegría, celebrar y abandonarme. Todo era solo una obra de teatro, ridícula montada por un grupo de estafadores para chuparle la sangre. No solo había perdido el dinero, la mujer, la casa y la empresa, sino que también había perdido el derecho a ser un hombre normal. Doña Carmen se quedó boquiabierta, con los ojos en blanco, la baba cayéndole por la comisura de la boca. Ella misma había comprado el caviar, se había arrodillado para servir. Había mimado y protegido a una estafadora embarazada del hijo de un gángster. Y ella misma había contribuido a echar a la única nuera que traía dinero a esta casa. La humillación, el arrepentimiento y el shock psicológico la paralizaron por completo. No pudo pronunciar ni una palabra, solo pudo golpear la cabeza contra el suelo y gemir como un animal herido. En cuanto a Javier, el nervio de su razón se rompió, su ego cobarde pisoteado, hasta el fondo hizo que se volviera loco. Sus ojos se inyectaron en sangre, la cara roja, las venas de la frente hinchadas. No podía aceptar esta verdad, horrible. No podía ser un estéril. No podía ser un tonto al que habían llevado por la nariz. Zorra, te atreves a engañarme, te atreves a manchar mi nombre, te mato para vengar mi imperio. Javier aulló sonidos ahogados en su garganta. Se levantó y se abalanzó como un perro rabioso, usando ambas manos para apretar el cuello de Sofía. Sofía no esperaba que este hombre habitualmente cobarde se atreviera a resistirse con tanta fuerza. Forcejeó, arañando locamente la cara de Javier con ambas manos. Sus uñas afiladas rasgaron trozos de piel de sus mejillas, haciéndole sangrar. Ella abrió la boca buscando aire, con la cara morada. Javier le apretaba el cuello, empujándola de espaldas contra la mesa de cristal, con la mirada llena de intención asesina y loca de alguien que ya no tiene nada que perder. Platos y vasos de la mesa cayeron al suelo con estruendo, rompiéndose. «Devuélveme mi dinero, devuélveme mi honor»,
«Devuélveme a mi hijo». Javier la estrangulaba mientras deliraba, las lágrimas y los mocos mezclados con la sangre de su cara. Realmente quería matarla para enterrar la verdad repugnante de que era un hombre estéril y patético. Pero Javier no sabía que los depredadores nunca van solos. Sofía solo era un cebo dulce, y los verdaderos monstruos estaban detrás de ella, esperando el momento en que la oveja gorda perdiera su valor para devorarla. Justo cuando Sofía estaba a punto de desmayarse por asfixia, un estruendo ensordecedor resonó. La puerta principal de madera prensada del apartamento fue reventada por una fuerza terrible. Las bisagras se rompieron y la puerta cayó al suelo. 4 hombres grandes como armarios, sin camiseta, mostrando tatuajes que les cubrían la espalda y los brazos, irrumpieron con bates de béisbol, barras de hierro en las manos. El primero era el Rubio, el jefe de la banda con una cicatriz en la cara, el dueño del embarazo en el vientre de Sofía. El Rubio vio la escena de su amante siendo estrangulada, y sus ojos se inyectaron en sangre como los de una bestia. El castigo con sangre comenzó en este momento. «Me cago en la puta, perro, ¿te atreves a tocar a mi mujer?» El Rubio rugió, espeluznantemente, lanzándose a la velocidad de una fiera. Lanzó una patada brutal que impactó en el centro del pecho de Javier. La fuerza de la patada fue tal que Javier salió despedido 3 metros, golpeándose la espalda contra la pared de cemento, soltando un gemido sordo. Javier soltó el cuello de Sofía, agarrándose el pecho, vomitando una bocanada de sangre fresca. Los 3 secuaces se abalanzaron inmediatamente. Sin mediar palabra, blandieron los bates de béisbol y las barras de hierro golpeando a Javier sin parar. El sonido de las barras de hierro golpeando huesos y carne sonaba seco y frío. Javier se hizo un ovillo como una gamba cocida, gritando desesperadamente, protegiéndose la cabeza con las manos. Pero los golpes crueles no cesaban. Le daban una paliza como si golpearan a un perro callejero, descargando su ira por haberse atrevido a tocar sus intereses. «Ay, sálvame, mamá. Me han roto el brazo, no me peguéis más, os lo suplico». Javier lloraba y suplicaba lastimosamente. La sangre le salía a borbotones de la nariz y la boca, tiñendo de rojo el suelo de parqué de alta calidad. Solo era un nuevo rico frágil, acostumbrado a la buena vida. ¿De dónde iba a sacar fuerzas para resistirse a estos monstruos de la banda? Doña Carmen, al ver que a su hijo lo estaban matando a golpes, sintió que su instinto maternal resurgía. Olvidó el miedo. Se arrastró para abrazar con fuerza la pierna de él, Rubio, gritando y llorando. «Ay, se lo ruego, perdone a mi hijo, si le pegan así lo van a matar. Señor, mi familia ya no tiene nada. Si lo mata, ¿quién le va a pagar la deuda?» El Rubio se agachó y agarró el pelo rizado rubio platino de doña Carmen, tirando de él hacia atrás. Ella gritó de dolor. El Rubio levantó la mano y le dio 2 bofetadas seguidas en la cara arrugada. Las bofetadas llevaban la fuerza de un gángster, haciendo que doña Carmen saliera despedida hacia una esquina de la casa, escupiendo sangre, y varios dientes postizos salieron volando y rodaron por el suelo. Se quedó tumbada con convulsiones, sin poder gemir ni media palabra más. Aquella boca desdentada que una vez me insultó cruelmente llamándome estéril, que una vez fue arrogante con los pobres, ahora estaba manchada de sangre, barro, en la humillación suprema. Sofía ya había recuperado el aliento. Se levantó lentamente, tosió un par de veces y se ajustó el camisón de seda, descolocado. Se acercó a el Rubio, se acurrucó en su pecho y miró a Javier con ojos fríos. El Rubio hizo un gesto con la mano para que sus secuaces pararan. Javier estaba tirado en el suelo gimiendo y agonizando, una pierna izquierda rota y doblada, la cara torcida hacia un lado con un aspecto horrible. Se desmayó por el dolor extremo. «Parad, si lo matáis esta será la casa del crimen». El Rubio sonrió con desprecio, sacó un cigarrillo y lo encendió. Levantó la barbilla hacia Javier, ordenando a sus secuaces: «Quitadle todo lo de valor que lleven encima. Estos ya tienen la empresa hundida y han perdido la casa.
No se puede sacar más tajada. Coged lo suficiente para cubrir gastos y vámonos. Los matones se abalanzaron inmediatamente, crueles y decididos. Le quitaron el reloj Rolex falso con diamantes de la muñeca a Javier. Aunque era falso, se podía vender por unos cientos de euros. Les registraron las carteras, llevaron todos los documentos, tarjetas bancarias, y le arrancaron la cadena de oro de 2 tesoros del cuello a doña Carmen. Tanto el bolso de marca prestado de doña Carmen como las 2 maletas de ropa rota fueron abiertas y registradas, buscando hasta el último céntimo en efectivo. Llevaron a cabo el robo descaradamente a plena luz del día. Porque sabían de sobra que alguien que acababa de arruinarse y estaba endeudado hasta las cejas, como Javier, nunca se atrevería a ir a la comisaría a denunciar. Después de rebañar las últimas joyas, el rubio tiró el cigarrillo a medio fumar al suelo y lo aplastó con el talón. Rodeó la cintura de Sofía, acariciando su barriga de embarazada, riendo a carcajadas. «Vámonos, mujer, nos vamos a otra zona a trabajar. Este sitio está muy sucio». Sofía se colgó el bolso Chanel, miró a Javier y a su madre por última vez con medio ojo de desprecio, y luego se dio la vuelta siguiendo a la banda, subiendo tranquilamente al coche para escapar. La puerta del apartamento quedó abierta de par en par, dejando entrar el viento frío. Dejaron atrás a madre e hijo, abrazados llorando en el apartamento vacío. Un hombre cojo, con la vanidad destrozada, que había perdido tanto el imperio como la capacidad de procrear. Una suegra nueva rica sin dientes, magullada, abrazando a su hijo lisiado, llorando desesperada. Ya no tenían casa a la que volver, no tenían dinero para vivir. Cuerpos en ruinas esperando el día en que el dueño del apartamento los echara a la calle para vivir bajo un puente en el extrarradio, el lugar de donde habían salido. El precio de la ingratitud y la codicia a veces no se paga solo con dinero, sino que hay que pagarlo con sangre y lágrimas de toda una vida. La perspectiva cambia al presente. Acaricié suavemente la pantalla del iPad, pasando por una pequeña noticia en la página de sucesos de un periódico digital. Un exdirector de una empresa de frutas en Madrid ha sido golpeado por matones que le reclamaban deudas y le han roto una pierna, presuntamente por estar involucrado en una red de estafas amorosas. Actualmente, madre e hijo malviven bajo un puente en la periferia. No había foto de la cara, pero al leer el nombre J.L. y la información de la quiebra de la empresa, sabía perfectamente quién era. Sonreí levemente. Una sonrisa extrañamente serena, sin ninguna pizca de odio o regodeo malicioso. Todo es simplemente el ciclo del karma. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Estiré la mano para poner una margarita fresca en el pequeño jarrón de madera sobre la mesa. La flor blanca e inmaculada se estiró para recibir el rayo de sol dorado que entraba por la ventana de cristal. Estaba sentada en mi propia tienda de fruta ecológica recién abierta, sin ruido, sin competencia, sin necesidad de correr tras una facturación millonaria. La tienda pequeña y coqueta estaba enclavada en una callejuela tranquila del barrio de Salamanca, decorada por mí en un estilo vintage cálido, inundada de sol y de aroma sutil de la fruta fresca. Los 2 millones de euros en efectivo, mi merecida parte de sangre y sudor, estaban seguros en la cuenta bancaria. Generaban intereses regularmente cada día, una cantidad suficiente para vivir como una reina el resto de mi vida sin hacer nada. Pero no quería oxidarme. Abrir esta tienda, elegir con mis propias manos las manzanas y naranjas más deliciosas para venderlas a clientes amables, que aprecian la calidad, esa era mi alegría. Todo a mi alrededor en este momento estaba tranquilo y dulce. Ya no había llamadas surgiendo precios a medianoche de los proveedores. Ya no había reproches, insultos crueles de estéril o mujer seca sin hijos de la suegra, codiciosa. Ya no estaba la sombra del nuevo rico vacío que olía levemente a puro, falso del hombre cobarde. Habiéndome librado de ellos, mi vida era tan ligera como una pluma flotando en un cielo despejado. La tarde estaba tranquila, el carrillón de viento colgado en el porche
tintineó. Mis padres abrieron la puerta y entraron. Mi padre traía una jaula con un canario, y mi madre traía un tupper con un guiso casero y algo dulce. Las caras de los dos estaban radiantes, sonrosadas. Ya no tenían la tristeza y la preocupación del día que volví con la maleta y las lágrimas en los ojos. «Hoy hay pocos clientes, hija. Ven a comer un poco de esto para refrescarte». Antes de seguir trabajando, mi madre sonrió con dulzura, colocando los pequeños cuencos de cerámica en la mesa de madera rústica. «Sí, van viniendo clientes poco a poco todo el día, mamá. Vendo lo suficiente para estar entretenida», respondí, arrastrando una silla para sentarme junto a mis padres, tomando un sorbo de té de manzanilla que combinaba con el sabor dulce del postre. Miré por la ventana. El sol de la tarde iluminaba las hojas verdes del castaño. Esta paz era la recompensa más valiosa para una mujer que se atrevió a usar la razón para extirpar el tumor necrótico de su vida, rechazando la resignación, creando de nuevo su propia felicidad. Una mujer no necesita montar grandes puntos, escándalos ni peleas de celos, solo necesita una cabeza fría y un corazón orgulloso, lo suficiente para que el cruel tenga que agachar la cabeza y pagar el precio en la humillación. Señoras y señores, la vida es muy justa. Nadie se lleva nada de nadie gratis. ¿Sí? Esta historia les ha tocado la fibra sensible. Dejen un comentario y suscríbanse al canal para escuchar más rincones oscuros y reales de la vida. Gracias por escuchar. Les deseo una vida llena de paz.